Muy buenos días. Super, ya estamos grabando la sesión y les queremos dar un muy buenos días a y bienvenida a este tercer módulo ya tercer y último módulo del programa de innovación pública del Gobierno de Paraguay. Mi nombre es Joaquín Collao. Yo voy a ser el facilitador de este tercer módulo que habla de distintas cosas. En general se mezclan dos grandes mundos. Se mezcla un poco el mundo de los pilotos, pero también se mezcla el mundo de la sostenibilidad. Así que es muy interesante este tercer módulo porque es un poco cómo esta última fase de desarrollo, de innovación, que es un poco como un laboratorio, va llegando a su fin y se va insertando en un espacio institucional que bien conocen ustedes, está lleno de otras dinámicas que afectan a las soluciones, a las políticas públicas, al desarrollo de servicios. Así que vamos a estar conversando de eso y también un poco sobre evaluación y preparándonos para el pitch que ustedes van a tener de cara a el cierre del programa. Así que voy a poner la presentación. Un segundo. Ahora sí. Entonces, estoy acomodando aquí las pantallas. Súper. Entonces, me confirman si está bien compartida la pantalla, ¿cierto? Pantalla completa. Sí. Ok. Entonces, en el taller de hoy vamos a conversar sobre el diseño del piloto y el modelo de evaluación. Entonces, por ejemplo, si hay algunos servidores públicos que están más familiarizados con temas de evaluación y todos se van a sentir bien cómodos en este taller y lo vamos a ir aplicando más específicamente a cómo evaluar que el piloto en el fondo esté bien desarrollado y esté en su mejor, digamos, fase para correr a su implementación. Algunas consideraciones iniciales, los que puedan idealmente tener la cámara encendida, así nos podemos ver y conocer, interactuar. Mantengan su micrófono apagado, de todas formas van a activarlo en las actividades en plenario, también en los grupos, y por supuesto los invito a ir comentando en el chat. Si les van saliendo algunas preguntas o quieren ir comentando algunas cosas que yo voy diciendo, podemos ir interactuando por acá. De forma paralela también con este espacio, que siéntanse también libres de usar la función levantar la mano si quieren intervenir o hacer alguna pregunta. Entonces, también les recordamos que puedan poner su nombre, apellido, como también el grupo. Así, por ejemplo, si yo soy del grupo 4 del Ministerio de Justicia, pongo 4, mi nombre y / justicia. Así nos hace más fácil a nosotros para poder después organizar los grupos cuando nos vamos al taller, a los talleres, a los grupos, al trabajo en grupos. Y hoy día vamos a tener esta agenda. Ahora estamos en el momento de la introducción y el check-in. Vamos a tener el primer tema, que es planificar un piloto, después una pausa, después vamos a pasar a la evaluación de proyecto. Ahí probablemente, dependiendo cómo vayamos con los tiempos, vamos a hacer una pausa también. Y finalmente vamos a ir a conversar un poco más sobre la evaluación y en específico de la evaluación del piloto para ya cerrar el taller. Así que tenemos un taller ambicioso. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más fluida posible, con la mayor participación, así todos tenemos un aprendizaje activo y también participativo con nuestros compañeros y compañeras. Entonces, ahora que ya tenemos cerca de... ¿cuántos conectados tenemos ya? 25 conectados. Aquí nos saluda Nancy del Ministerio de la Mujer, que dice que está presente el grupo 6. Bueno, mi nombre es Joaquín Collao, yo soy exfuncionario y coordinador del laboratorio de gobierno. Estuve cerca de 4 años en el laboratorio de gobierno y hace un par de añitos ya estoy trabajando para el Observatorio de Innovación Pública de la OCDE. La OCDE es una organización de distintos países que realiza principalmente investigación y es un foro en el fondo para distintos tomadores de decisiones a nivel mundial
donde se realiza investigación en distintas temáticas. Yo hago investigación principalmente en la temática de gobernanza y en cómo métodos o distintos enfoques, como el de innovación pública, por ejemplo, ayudan a los gobiernos a desarrollar nuevas políticas que sean con mayor relevancia, con mayor eficiencia, con mayor eficacia en el fondo para cumplir los desafíos que tienen las sociedades. Así que felices de acompañarlo aquí también. Voy a estarles comentando algunas cosas que hacemos desde la OCDE, voy a comentar algunos modelos con los que trabajamos, así que los voy a acompañar durante este y los siguientes 2 talleres. Y el objetivo principalmente del día de hoy es que vamos a introducir conceptos, contenidos, ejemplos sobre cómo se desarrolla un piloto vamos a desarrollar ese plan de pilotaje. Vamos a conversar también un poco de presupuesto. Vamos a introducir además modelos y contenidos sobre la evaluación de los proyectos de innovación. Y para eso vamos a ver una herramienta que quizá algunos de ustedes ya están familiarizados, que se llama la teoría de cambio, que nos ayuda en el fondo a definir indicadores de evaluación para cada proyecto. Y finalmente, con todos esos conocimientos, vamos a desarrollar el plan de evaluación del piloto que nos va a permitir dilucidar, una vez que elaboramos nuestro piloto, si ese piloto en el fondo cumple para pasar a la siguiente fase, que ya es la fase de escalamiento y posteriormente implementación. Antes de pasar entonces al taller, vamos a hacer una pequeña actividad de conexión, así que vamos a conversar en grupos, específicamente en tríos o en duplas. Acá Ariel nos va a estar ayudando con alocarlo en distintos grupos y vamos a conversar 2 principales cosas. Entonces, vamos a tener entre 5 a 7 minutos y la idea es que ustedes puedan conversar qué es un prototipo y qué es un piloto. Ustedes ya conversaron un poquito sobre los prototipos en el taller anterior, y la idea es que puedan conversar ahora qué se imaginan que es un piloto y en qué se diferencian. Esto en general en las actividades de aprendizaje y en todo, a mí mismo me pasaba que son palabras que se tienden a confundir, entonces si las aprendemos desde ya como distintas, nos ayuda mucho más a generar ese concepto. Entonces conversemos qué es un prototipo y qué es un piloto y en qué se diferencian, y además qué experiencias de pilotos conocemos. Quizás se nos van a venir muchas del sector privado, tratemos de pensar, por ejemplo, si se nos viene alguna en el sector público. Así que vamos a tener de 5 a 7 minutos y nos vamos a ir a los grupos ahora. Muchas gracias, Joaquín. Y vamos ingresando, que les vaya bien. Súper, gracias Ariel. Entonces, un segundo que voy a... Buen día, profesor Joaquín. Un Hola, gusto. hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy parte del grupo 6 del Ministerio de la Mujer. Hola, mucho gusto, Nancy. ¿Me escucha Eh, bien? ¿Me escucha sí, te bien, escucho profe? bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, sí. Súper. Entonces vamos a volver y como les contaba, yo soy el facilitador, profesor de este módulo 3. Para los que acaban de ingresar, mi nombre es Joaquín Collao. Yo soy ex coordinador del Laboratorio de Gobierno de Chile y además ahora trabajo en el Observatorio de Innovación Pública de la OCDE, que es un organismo internacional que se dedica principalmente a la investigación y a la incidencia en políticas públicas en los países que forman parte de esta organización internacional, y ahí trabajo específicamente en temas de gobernanza y de innovación pública también, así que también muy contento de sumarme a este proyecto y también traer esa experiencia de los países en la OCDE, que también están muy interesados en innovación pública, tanto como Paraguay, y algunas experiencias son muy relevantes también para generar esos aprendizajes cruzados y ese intercambio entre países. Entonces, acabamos de volver de la actividad de inicio, y la actividad de inicio se trataba sobre conversar sobre qué es
un prototipo y qué es un piloto, y qué experiencias de pilotos conocemos, en particular en el sector público, por ejemplo, en Paraguay. Entonces, voy a invitar a dos participantes, si pueden utilizar la función levantar la mano, sería ideal, así sé en el fondo a quienes quieren participar, y si no, los voy a ir llamando a ver si alguien quiere abrir su micrófono y contarnos qué conversaron. Así que ahí donde dice levantar la mano, está ahí, aquí tenemos. Nancy, cuéntanos, ¿qué crees tú que es un prototipo y qué es un piloto y en qué se diferencia? Sí, buen día para todos y todas. Un gusto. Eh, Considero que un prototipo es una propuesta innovadora que deseo implementar. Puede ser un proyecto, ¿verdad? Puede ser instalar un programa, en nuestro caso, ¿verdad? Como Ministerio de la Mujer. Y en relación a experiencias, pilotos, o sea, un proyecto piloto sería, digamos, algo que deseo implementar para conocer o para asegurar la efectividad y también si va a ser posible sostener en el tiempo, si va a ser efectiva, si va a producir una mejora, un bien para la calidad de las personas, sobre todo para la población específica para el cual nosotras estamos en el Ministerio de la Mujer. Súper. Nancy, ¿tú conoces alguna experiencia de algún piloto en el Ministerio de la Mujer o en alguna otra experiencia en el sector público? Eh, sí, profesor, nosotros hemos trabajado en un programa de salud sexual y reproductiva con el Ministerio de Salud en 5 comunidades del país. Y la verdad fue muy propicia. Hemos logrado monitorear, evaluar la implementación de ese proyecto, pero por una cuestión de presupuesto, digamos, inclusive se editó materiales, se elaboró guías de implementación, también se sistematizó las experiencias que hemos desarrollado en esas comunidades, pero por una cuestión presupuestaria no se pudo sostener, digamos. Pero yo creo que es una propuesta que está en la institución, que eso es cuestión de una voluntad política para poder implementar nuevamente, porque fue muy útil. Súper. Muchas gracias por compartirnos tantos aprendizajes. Habían palabras muy relevantes que tú hablaste, una propuesta, por ejemplo, hablaste de la implementación, después hablaste de la experiencia que tuvieron en el Ministerio de la Mujer, dijiste que había sido 5 comunidades, me imagino que había más comunidades, pero eso fue de una forma acotada esa implementación, y también hablaste de otra cosa muy importante que es la sistematización, que a veces se relaciona con la evaluación y cómo esas experiencias en el fondo pueden transmitir qué aprendizajes, transmitir qué resultados tuvieron y cómo se vuelven en el fondo una iniciativa, una política pública más sostenida, más sistemática y también a mayor escala. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy día. Y para los que vienen recién entrando, vamos a conversar 3 temas. Vamos a planificar un piloto con los equipos, o sea, vamos a pasar desde el prototipo al piloto y lo vamos a planificar. Vamos a conversar sobre la evaluación de proyectos, específicamente vamos a utilizar la teoría de cambio para aprender a definir indicadores para nuestro proyecto, y además vamos a conversar sobre la evaluación del piloto usando las herramientas que vamos a tener desde la evaluación del proyecto. Así que tenemos una agenda ambiciosa y vamos a empezar ahora. Entonces ya tuvimos la actividad de conexión y estamos entonces en el primer tema, pilotos de innovación pública. Entonces, ustedes ya estarán familiarizados con este esquema. Esta es la metodología ágil de innovación pública,
estamos ahora ya en la fase 3, que tiene que ver con desarrollar este piloto, recoger la evidencia del beneficio de la solución, diseñar, implementar el piloto y evaluar el piloto, y iterar las veces que sea necesario hasta que comprobemos que ese piloto es una solución comprobada que funciona a una escala más grande que el prototipo, pero menor que la implementación final. Entonces, ¿por qué hacerlo en el Estado? Principalmente porque el Estado funciona de una forma, generalmente funciona de una forma más lineal, que tiene que ver con desarrollar una idea, planificar, implementar esa idea y después evaluar, puede ser a través de un grupo más acotado, por ejemplo. Pero la lógica de innovación, en el fondo, lo que dice es que nosotros, a partir de ese problema y a la idea que llegamos, tenemos que generar un proceso más bien iterativo que aborde un prototipo y testeo que itere en el tiempo, que construya, probamos, aprendemos, hasta que esa solución, en el fondo, la empaquetamos después del prototipo, y ahí recién pasamos al piloto, que significa invertir recursos para una implementación acotada en un espacio controlado, donde yo pueda probar ciertas cosas, ciertas hipótesis que son claves para probar que la solución funciona, pero que yo pueda probar, sí, tenemos la capacidad de avanzar a una implementación, en el fondo, escalable, porque el piloto confirma que la solución funciona en un escenario real, pero acotado. Entonces, después de que ya en el fondo probamos que ese piloto funciona, recién ahí pasamos a la implementación final, y lo hacemos por varios, en el fondo, razones, pero la principal es porque el piloto nos permite poner a prueba en el contexto real, en un lugar y tiempo específico, y para un conjunto, en el fondo, limitado de usuarios, a fin de obtener esa evidencia de su impacto y resultado antes de ser implementada en totalidad. Entonces Nancy, por ejemplo, comentaba que ellos implementaron esto ellos y ellas implementaron esto en 5 comunidades, y que sistematizaron esa experiencia. Entonces, claro, sistematizar habla de obtener esa evidencia, habla de evaluar su impacto algunas veces, otras veces evaluar solamente resultados de procesos, por ejemplo, resultados finales, a fin de que esta evidencia sea una razón por la cual tomadores de decisión, Nancy decía la política, uno podría decir la política y los tomadores de decisiones, o en el fondo las esferas que maneja la implementación, el desarrollo de los presupuestos, tome decisiones con esa evidencia. Y esta implementación previa es a menor escala, entonces siempre acordarse de eso. El prototipo es la prueba, el piloto es la implementación a menor escala, y después viene la implementación final o escalamiento, en el fondo, que pueden ser a distintos tamaños. Entonces, prototipo, aquí muy importante acordarse, esto se realiza en una etapa temprana, o sea, desarrollamos la solución, la conceptualizamos, desarrollamos algunos componentes como prototipo, lo probamos, y eso se hace en una etapa temprana, tiene un bajo costo de inversión, es una prueba para probar que el concepto funciona, tratamos de iterar, cambiar y reparar, y en general vamos probando cosas particulares. Cuando avanzamos al piloto es porque ya probamos que el prototipo funciona, tenemos evidencia de que los componentes particulares funcionan, entonces como que lo juntamos todo y lo llevamos a una maqueta, pasamos de la maqueta, en el fondo, de que es el prototipo, pasamos a un espacio controlado de implementación, y esto se hace al final del proceso. En general la inversión ya es mucho más alta en comparación al prototipo, es una prueba del servicio al cambio específico, y ya probamos el sistema completo. Por ejemplo, si yo estuviera desarrollando un servicio en particular, el prototipo sería el espacio en el que yo diseñé una solución e invito a usuarios a probarlo, y lo hago con 3, 10 usuarios en un momento, tiempo acotado, pero no está implementado completamente. En cambio, en el piloto, por ejemplo, si yo estuviera probando un servicio nuevo y yo tengo 10 oficinas, quizás voy a probar este servicio en solo una de las oficinas de atención al usuario o atención al ciudadano, y ya lo hago completamente. Entonces no controlo, digamos, no solo invito a 10 personas, sino que todas las personas que van a esa oficina tienen la posibilidad de probar ese servicio,
y la idea es que yo vaya recogiendo, comprobando hipótesis finales que me van a permitir avanzar después al escalamiento completo o simplemente sistematizar la experiencia y también guardar las razones por las cuales no funcionó, porque pueden ser de evidencia para otras soluciones. Entonces, el objetivo de un piloto, entonces, es evaluación exhaustiva de su uso e impacto en las personas a fin de aprender y corregir lo que sea necesario antes de su implementación final y escalamiento. Hay distintas actividades para la etapa de un pilotaje y en general hablamos de 10 etapas o actividades que van desde diseñar, planificar, diseñar el servicio, diseñar la estrategia de evaluación, determinar riesgos y medidas que pueden pasar durante este proceso, implementar el piloto, realizar el seguimiento, evaluar el impacto y los resultados, y por último ya las modificaciones finales y diseñar la implementación. Entonces, por ejemplo, en la primera fase, en diseñar y planificar un piloto, nosotros tenemos que tener claro con el equipo, que lo van a conversar ustedes ahora en los equipos, pero empezar a discutir cuál es ese alcance que quieren tener con el piloto. Yo decía, por ejemplo, si tienen 10 oficinas, quieren alcanzar una. Si tienen 10 comunidades, como contaba Nancy, por ejemplo, van a alcanzar 5. Y también coordinar qué actores van a estar ahí. Por ejemplo, si mi solución está determinada por varios servicios, varios ministerios, necesito esa coordinación de actores. A veces necesitamos la coordinación de actores a nivel de gobierno local, municipios, por ejemplo, para coordinar ese pilotaje. Tenemos que hablar también de la gestión de recursos, la planificación en términos de tiempo, cartas Gantt, y también qué va a ser el control y seguimiento que vamos a dar a nuestra solución. Tenemos que bajar esa planificación, ese presupuesto a una planificación presupuestaria, gestionar recursos, ejecución y rendición de las partidas. En específico, ustedes saben que al final de este programa hay ciertos equipos que van a adjudicarse un presupuesto para pilotar y tienen que tener claro cuánto quieren, cuánto necesitan, cuánto van a gastar, cómo se van a gastar esos recursos y también cómo se van a ejecutar esos recursos durante los meses de pilotaje, que son 2 meses también. Y una vez que ya está eso, hay que empaquetar ese diseño final del servicio, hay que ponerse de acuerdo cómo van a ser los componentes, los puntos de contacto, quiénes van a atender a los usuarios, cómo se recoge la información de los usuarios, cómo se trata la información de los usuarios, quién toma decisiones con la información de los usuarios, si hay algoritmos, por ejemplo, cuáles son las reglas de negocio de esos algoritmos, y el desarrollo tecnológico que está, si hay una marca detrás que comunica al usuario final, por ejemplo, y diseñar la evaluación. ¿Cuál es la estructura lógica? ¿Con qué métricas vamos a tomar decisiones? ¿Qué tipo de evaluación vamos a tener? ¿Va a ser de procesos, por ejemplo? ¿Va a ser de resultados finales? ¿Va a ser de impacto? ¿Qué mecanismos y técnicas de evaluación vamos a realizar? Y qué herramientas de análisis y procesamiento de la información vamos a utilizar en específico. También es importante que como ya estamos saliendo de este espacio controlado que era el prototipo y lo estamos como liberando en un escenario más real, necesitamos tener una matriz de riesgo y mitigación. Pueden pasar cosas, por ejemplo, que a la gente le interese mucho nuestro piloto en una oficina en particular, entonces puede haber migración de otros usuarios, por ejemplo, a esa oficina. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Vamos a restringir el piloto? Vamos a entregar el piloto en ciertos horarios, por ejemplo, o no sé, por ejemplo, también podría ser que no se entendiera la comunicación, qué vamos a hacer en ese caso, qué riesgo y qué acciones de mitigación vamos a tener. Y plan de acciones concretos y protocolos de acción para los actores involucrados. Y por último, como número 6, vamos a implementar ya ese piloto, vamos a prepararnos, vamos a ejecutar y lo vamos a terminar, y vamos a dar seguimiento a esa ejecución y a la evaluación, aplicando las técnicas de evaluación, la recopilación de la información, la sistematización, para finalmente hacer modificaciones finales. Por ejemplo, si hay alguna hipótesis que está más clara y vamos a tomar decisiones en base a esa hipótesis, vamos a declarar esos aprendizajes, realizar las modificaciones que necesitamos y empaquetar la solución final, que después se vaya a la implementación. Y acá ya hay que hacer una planificación y hoja de ruta a nivel de dar satisfacción a la implementación completa o la implementación parcial, buscar ese modelo de sostenibilidad,
proyectar, por ejemplo, también los escenarios futuros, qué va a pasar en la implementación completa. Entonces, algunos elementos a considerar: el diseño del piloto debe tener todos los aspectos operativos y administrativos necesarios. Por ejemplo, si yo voy a depender del Departamento de Tecnologías de Información para, por ejemplo, crear un nuevo módulo, administrar una nueva ventanilla, añadir algo en la página web de la institución, necesito considerar todos esos aspectos tecnológicos, administrativos necesarios. También necesitamos planificar detalladamente la inversión de esos recursos junto con las áreas responsables. Además, ponernos de acuerdo cómo vamos a evaluar ese piloto, si va a ser el impacto simplemente de resultados o además de resultados intermedios, por ejemplo, también, y qué metodología vamos a utilizar y qué indicadores en el fondo nos van a acompañar durante ese proceso de implementación y que nos va a servir para tomar decisiones sin sesgo después y con los datos ya medidos. Entonces, antes de irnos a la actividad, un pequeño ejemplo. Nosotros en Chile, por ejemplo, realizamos un proyecto de innovación en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y Combustible y además el Servicio Nacional al Consumidor, ya que teníamos el desafío de elaborar cuentas de la electricidad más claras y transparentes que permitieran entender los procesos y cargos asociados al servicio. Entonces teníamos distintos problemas, problemas semánticos, problemas de conocimiento del servicio y además problemas de conocimiento del ahorro energético. Entonces desarrollamos una solución que la solución total tenía un alcance de 5,5 millones de clientes, o sea, de hogares, que recibían la cuenta de la luz, pero nosotros en el fondo acotamos la prueba de esta solución, la redefinición de la cuenta de la electricidad al alcance de un piloto. Entonces ahí, por ejemplo, definimos distintas comunas que estaban en distintos geografías en el fondo de Chile y que eran representativas de la población. Entonces ya con una población de cerca de 150.000 personas, hicimos ese alcance al piloto y se lanzó el piloto. Entonces el piloto no le llegó a todos los hogares del país, sino a un número acotado que permitió realizar las pruebas después con esas personas y entender cuáles eran los resultados finales. Entonces después se realizó una evaluación y en los resultados del piloto aparecía, por ejemplo, que aumentaba la confianza, aumentaba el entendimiento, aumentaba la claridad y aumentaba la transparencia, lo cual hacía tomar la decisión de que ese piloto funcionaba afuera de un laboratorio, funcionaba a un tamaño acotado pero representativo y tenía en el fondo la validez para escalar a la implementación total. Entonces, con ese impacto se llevaba en el fondo la nueva boleta después a la implementación final. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestros grupos y vamos a trabajar en esta actividad que es el plan de pilotaje. Vamos a completar el alcance del piloto, que ustedes lo tienen aquí arriba, las restricciones del contexto del piloto, por ejemplo, 2 meses, y además tienen un presupuesto de $15.000, que es el presupuesto que ganarán los equipos que resulten finalistas, y vamos a completar en el fondo los elementos del plan de pilotaje, que son quiénes son los componentes, quiénes son los actores y usuarios, qué actividades vamos a hacer, qué recursos necesitamos, qué plazos y responsables vamos a tener. Y para esto vamos a tener 20 minutos, así que vamos a estar de vuelta aquí a las 10. Así que nos vamos ya a los equipos. Creo que hay un mensaje. Sí, entonces Rosa nos pregunta, del Ministerio de Hacienda, me imagino, Rosa, vamos a ir ahora a el trabajo en equipo y vamos a completar esta actividad, que es la primera que van a tener en el Miro. Súper. ¿Dudas? ¿No por ahora? Perdón, Sí. perdón, Viviana, soy de la FD. Hola, Viviana. Pude hacer el print del que estaba en rosado, del plan de pilotaje, pero el anterior no pude hacer el print de lo otro que tenemos que hacer también. Ahora el plan de pilotaje nomás tenemos que hacer, es la Sí, pregunta. ¿Verdad? ahora solo vamos a hacer el plan de pilotaje, es todo que está acá. Ok, eso Sí, nomás. sí. Gracias.
Se los vamos a dejar compartido por mientras es que están en lo... Ah, no, porque si no, no van a poder compartir pantalla. Sí, Pero, justamente claro, por sí, eso hago el print antes sí. de entrar. Pero de Gracias. todas formas están las instrucciones ahí mismo, arriba de la herramienta, en el Miro. Dale, gracias. Súper, nos vamos a los equipos entonces, que les vaya bien y yo me voy a estar paseando por los equipos que alcance para resolver dudas. Ya, vamos al tiro. Solo recordarles que quedó en el link, en el chat, el acceso para los Miro, ¿sí? Para que lo tengan a mano. Vamos abriendo las salas entonces. Muchas gracias, Joaquín. Sí, ya estamos de vuelta. Súper, muchas gracias, Ariel. Aprovecho entonces antes de irnos a la pausa. Súper. ¿Hay alguna persona que le gustaría comentar sobre la herramienta, qué le pareció? Comentar qué le parece el concepto del piloto. Por ejemplo, Natalia Romero. Hola Natalia, ¿estás por ahí? Hola, Hola Natalia. ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Bueno, Tú- nosotros estamos dos en el grupo 7, Jazmín Domínguez y yo. Estamos trabajando en un problema que definimos un poco sobre la gestión del cambio organizacional a nivel interno de un programa habitacional que se llama Fonavis. Y recién estamos en la etapa de testeo, entonces nos está costando un poco definir cómo va a ser nuestro plan de pilotaje porque recién estamos recabando información para poder llegar a la solución, pero de igual manera avanzamos un poco, o sea, como que ya tenemos un norte hacia dónde ir, hacia qué solución llegar. Pero Súper, nos facilita también esto para poder hacer un poco y hacer el ejercicio también de eso. súper. ¿Y qué te parece la idea de implementar de forma acotada? ¿Es como algo que ya conocía en el sector público o te parece algo que es más bien novedoso? eh, a nivel personal y profesional, para mí es súper novedoso e innovador poder abordar desde distintas aristas un solo problema. El poder de investigación es valiosísimo en este caso y para nosotros resultó desafiante también porque no implica una transformación digital ni tecnológico, sino que es a nivel interno y organizacional del Ministerio de Urbanismo. Súper, muchas gracias. Rebeca, Gracias. muchas gracias Natalia. Rebeca que tiene la mano arriba. Sí, sí, Hola quería Rebeca, nomás compartir una parte de lo que estuvimos cuéntanos. conversando en realidad, porque no pudimos llenar mucho del Miro. Estamos en la misma situación que el MOVE. Sí, En territorio decíamos como nuestra solución consiste en un data center que es una transformación digital procesual, vamos a decir. Un data center que recogerá información de diversos sistemas de los programas sociales, porque los sistemas que ejecuta el MDS y la información están en apartados y no interconectados. Entonces lo que queremos buscar es la interconexión. Entonces decíamos, en territorio, en realidad, nosotros el pilotaje vamos a hacer con 2 sistemas, de 5 sistemas existentes en el MDS. Entonces en territorio, no sé si, o sea, tipo el alcance serían los 2 sistemas en 2 programas sociales inicialmente y después se avanzaría porque los otros sistemas requieren modificaciones no infraestructura, modificaciones de contenido que llevará más tiempo. súper, súper buena pregunta. Claro, porque tenemos que pensar que el pilotaje es una implementación acotada tanto como territorial como también virtual. Y en este caso que estamos hablando de datos, tiene mucho sentido lo que Rebeca dice, que también nos planteamos en el fondo como una implementación muy parcial, muy acotada. Entonces, Rebeca decía, tenemos 5 programas y solo vamos a mezclar 2, por ejemplo. Eso está muy bien,
uno también podría incluso plantearse cosas más acotadas. Por ejemplo, vamos de esos 2 programas, solo vamos a fusionar o como interrelacionar, por ejemplo, un 15% de la base de datos y ver y hacer pruebas, por ejemplo, de cómo esa base de datos en el fondo nos permite tomar decisiones, qué información nueva nos provee, cómo se visualiza esa información cuando ya solo el 15% de 2 programas están fusionados o interrelacionados en la base de datos o en el data center. Entonces también uno puede como incluso ir acotando un poco más. O sea, mientras, si bien estamos saliendo al mundo real, saliendo de este espacio como de prototipo laboratorio, la idea es que podamos visualizar, testear todavía y en el fondo tener la máxima precaución posible antes de salir a la implementación parcial, porque van a empezar a salir cosas que no visualizamos antes, que están relacionadas, por ejemplo, con la implementación, con costos, con recursos financieros, recursos humanos, que quizás no visualizamos antes, y vamos a tener que ir mirando todas esas cosas. Entonces, mientras más acotado sea, mejor y más exhaustiva va a poder ser esa mirada. Así que eso, no les quito más tiempo, nos vamos a ir a una pausa de 10 minutos. Entonces nos vemos aquí a las 17 y vamos a seguir con la segunda parte del taller, que es la parte más de evaluación, y vamos a ver ahí teoría de cambio y también de cómo evaluar en el fondo un plan de pilotaje. Así que en 10 minutos más estamos de vuelta para que tengan el tiempo de ir al baño, tomar su cafecito, saludar a sus compañeros en el caso que no hayan tenido la oportunidad. Ok, gracias. Ahora sí. Estamos todos de nuevo. Entonces, ahora sí. Eso, que acabamos de volver de realizar el plan de pilotaje y vamos a dejar 2 actividades como tareas de trabajo asincrónico, que además pueden reforzar con las mentorías. Entonces, la primera es una planificación de 8 semanas que les va a servir además para ir conversando desde ya la planificación que van a tener que presentar para los equipos que postulen en el fondo a este financiamiento que ganan 2 equipos al final del programa, 2 o más equipos, está por definir. Entonces tienen esta herramienta que se las vamos a agregar en Miro porque no estaba, que es básicamente una carta GAN en el fondo por componente, y la segunda es la que ya está, que es el presupuesto del piloto, que es la idea que ustedes puedan ya ir conversando cómo van a destinar estos $15.000 entre recursos humanos, inversión, operación y gastos en general. Así que también les vamos a dejar esto para trabajo asincrónico y además lo pueden reforzar con las mentorías. Entonces ya nos vamos ahora al segundo tema, que vamos a hablar en general sobre la evaluación de proyectos, porque necesitamos hablar después sobre la evaluación del piloto. Pero ya que vamos a hablar de evaluación en general, la idea es tener una perspectiva un poquito más amplia sobre evaluación en general, y desde acá ustedes puedan sacar las herramientas que necesitan para evaluar sus pilotos. Entonces, la evaluación, seguimos acá en el fondo, pero es la parte final del piloto, pero final entre comillas, porque uno tiene que diseñarla desde antes y a partir de ese diseño hacer también la implementación, teniendo en claro ya qué es lo que vamos a evaluar, con qué decisiones o indicadores vamos a tomar decisiones, y cómo vamos a comprobar en el fondo que esos indicadores nos dicen, ah, sí, esta solución está comprobada, ya podemos pasar a la fase de implementación. Entonces, ¿por qué es importante evaluar? Uno, porque nos permite ser objetivos, porque nos permite aprender de forma continua y sistemática, nos permite comunicar además para generar lemas, declarar lo que queremos y motivarnos a alcanzarlo. Nos permite replicar, nos permite entender cómo funcionó una solución en particular en un contexto y llevarla a otra realidad, por ejemplo. Nos permite ser transparentes, rendir cuenta a los usuarios, a la ciudadanía, y también nos permite ser responsables con los recursos públicos con el cual financiamos el desarrollo de estas innovaciones, soluciones, políticas públicas.
siempre en la evaluación nos encontramos con posibles complicaciones que pueden ser desde la falta de los datos hasta incluso, por ejemplo, el costo de obtener esos datos. Además, podemos enfrentar el riesgo de tener sesgo en lo que queremos evaluar, incluso hasta de manipular intencional o no intencionalmente las cifras, y además quizás hay muchas veces falta de colaboración con actores relevantes. Entonces si empezamos a conversar esto desde el diseño, nos permite entender cuáles son todos los pasos que vamos a necesitar para generar esa evaluación a priori, y poder prepararnos con las colaboraciones necesarias, movilizando los recursos necesarios, y además haciendo los cambios y siendo flexible en la evaluación. Muchas veces queremos siempre evaluar impacto, quizás a veces es más propio evaluar proceso o más propio evaluar resultados, va a depender un poco de eso. Aquí una cita de Cortázar que dice que la intangibilidad de los servicios públicos y el papel de coproductor que tiene el usuario y el implementador agregan entonces esa complejidad, que sea ambiguo y subjetividad a la evaluación de la calidad de los servicios. Y no es suficiente con que nos guste una idea y creer que un potencial es transformador, sino que tenemos que estar dispuestos a medirlo, a demostrar su potencial, a demostrar el impacto que va a tener, y nosotros mismos decir libremente esto funciona, esto no funciona, habría que hacerle estos cambios, habría que escalarla de esta forma, y ser objetivos también, y no enamorarnos en fondo como locamente con las soluciones que estamos desarrollando, sino ser responsables con que esa solución esté bien completamente diseñada o le falta un proceso de iteración, por ejemplo. Entonces, podemos evaluar muchas cosas. En general, hablamos más de la evaluación de la eficacia, de la eficiencia en el sector público, pero hay otros tipos de evaluaciones, así que vamos a revisar varios tipos, y además también vamos a revisar distintos procesos que se pueden evaluar. Entonces, por ejemplo, cuando evaluamos eficacia, se refiere específicamente al grado de cumplimiento de los objetivos de un programa, sin necesariamente hablar sobre los recursos que se asignan para ello. Algunos indicadores de ejemplo pueden ser, por ejemplo, el porcentaje de cobertura, el porcentaje de hectáreas con seguridad de riego, por ejemplo, de agricultura. También podemos evaluar la calidad, que es la dimensión específica de la eficacia, por ejemplo, en la capacidad del programa de responder de forma rápida y directa a las necesidades de su usuario. Si definimos qué es calidad, por ejemplo, que sea rápido y directo, pero también podemos definir otros factores como calidad, como oportunidad, accesibilidad, precisión, continuidad, y los indicadores más clásicos, por ejemplo, es la satisfacción de los usuarios, pero también podemos tener otros indicadores que sean el número de reclamos, el tiempo de tramitación, el porcentaje de cumplimiento. Y aquí es importante ir evaluando con qué información contamos y con cuál no contamos. Por ejemplo, si en un servicio yo quisiera evaluar calidad con la satisfacción de los usuarios, eso requeriría que yo tomara ese dato y le pidiera al usuario que me califique. Eso es una forma de evaluar. Por ejemplo, si yo no tengo el recurso para salir a buscar ese dato, quizás basta con que en un principio o en cierto momento del tiempo yo solo evalúe mi calidad referente al número de reclamos, y después paso a un segundo etapa donde evalúo la satisfacción. También es importante ir diciendo, bueno, cuáles son los datos que tengo, cuáles son los que no tengo, cuáles puedo salir a buscar y cuáles no puedo salir a buscar ahora. Otra cosa que podemos evaluar es la eficiencia, que es en el fondo indagar que las actividades se ejecutaron al menor costo posible, pero maximizando también la entrega de servicio, o al menor tiempo posible, por ejemplo, y describe entonces esa relación entre la producción y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar el nivel de entrega de servicio o el nivel de producción que estábamos esperando. Podemos evaluar también algunos factores más económicos, por ejemplo, con la capacidad que una institución puede generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros de un programa, el manejo de caja, del presupuesto, de la preservación, si es costo efectivo, en el fondo qué porcentaje de ejecución del presupuesto se ha realizado. Eso también en el fondo es uno de los factores de evaluación. Otros criterios pueden ser cobertura, focalización, que siempre lo escuchamos en el sector público, pertinencia, factibilidad. Podemos evaluar incluso la factibilidad política, la sostenibilidad en el paso del tiempo de los recursos, por ejemplo, la sustentabilidad ambiental, qué participación ciudadana tiene, si es equitativo en términos de género, territorial, étnico, incluso hasta de transparencia. Entonces, muy importante
que cuando evaluemos seamos lo más claro posible en qué es lo que estamos buscando evaluar y qué datos vamos a usar que ya tenemos o vamos a salir a buscar en caso que no tenemos y qué recursos se necesitan. Y además tenemos que entender que hay distintos tipos de evaluación y esto pueden además estar a lo largo de las distintas etapas de un proyecto o de un piloto, por ejemplo, tanto como en su conceptualización y diseño, como en la implementación del programa, en la evaluación del programa. Entonces, por ejemplo, en la etapa piloto, cuando buscamos evaluar la conceptualización y el diseño, uno podría evaluar las necesidades, por ejemplo, de los usuarios, y con eso conceptualizar. Después, uno además, por ejemplo, puede generar un modelo lógico del programa y evaluar ese modelo lógico. Después, por ejemplo, en una etapa de implementación, uno puede evaluar el proceso, el seguimiento y monitoreo de esos procesos. Incluso en la evaluación del programa, uno siempre escucha de impacto, pero también uno puede evaluar solo los resultados más primarios de ese programa, y después evaluar, por ejemplo, impacto o también incluso evaluar costo-eficiencia. Entonces, hay distintos, en el fondo, tipos de evaluación que se pueden realizar a lo largo del programa, y es importante que los tengamos claros porque no siempre es necesario evaluar impacto, pero hay otras cosas que sí son importantes tener en cuenta, como que las necesidades están bien evaluadas, que los procesos estén de acuerdo a un seguimiento y monitoreo continuo, y ahí uno se puede, en el fondo, plantear evaluaciones más complejas como la evaluación de impacto. Entonces, en la etapa de conceptualización, uno se puede preguntar, por ejemplo, cuál es el problema, el contexto, los afectados, cómo en teoría se soluciona el problema, perdón. En la parte más de implementación, cómo funciona el programa como estaba previsto, si funciona bien, se cumplen los indicadores de proceso, qué complicaciones o habilitantes hemos encontrado, y más de cara a la implementación, si se alcanzan los objetivos, cuáles son los resultados, si hay un impacto más bien a nivel poblacional, por ejemplo, o impacto en otras dimensiones en las que no estaban previstas los resultados o estaban previstas de forma mayor, por ejemplo, en qué magnitud, cómo se comparan con las otras alternativas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo les contaba de las cuentas claras en Chile, acá habían distintos problemas, los nombré antes, pero la falencia semántica, la falta de conocimiento y la falta de ahorro. Entonces, para eso uno tiene que determinar criterios a evaluar en el piloto. Entonces, ahí habían criterios de confianza, entendimiento, claridad y transparencia, que no son iguales a los del problema, y que además dos problemas pueden contribuir a un mismo criterio, como los ven ustedes. Entonces, aquí generamos una evaluación de impacto donde en el fondo se tomaba una línea base y una línea de salida. Entonces, en la línea base es medir esos criterios en el fondo antes de la intervención, y la línea de salida es medir esos criterios después de la intervención. Entonces, uno puede, en el fondo, comparar cómo evolucionaron esos criterios a partir de la intervención. Y eso se puede hacer de forma tanto cuantitativa como cualitativa también, así que uno también puede indagar en cómo esos criterios son percibidos con frases alusivas, por ejemplo, a las dimensiones de los criterios, etc. Y acá construimos en el fondo estos indicadores: el indicador de confianza, el indicador de entendimiento, el indicador de claridad y el indicador de transparencia, que además fueron ayudados con este levantamiento cualitativo para indagar un poco más qué significaba exactamente confianza, entendimiento, claridad y transparencia. Entonces, a partir de esto, una forma de traer y ser capaces de dilucidar qué es lo que ustedes están buscando cambiar exactamente con esta solución, es que vamos a traer esta herramienta que es la teoría de cambio, y que nos permite mirar nuestra solución para poder dilucidar si necesitamos evaluar en un momento proceso, en un momento resultado, en un momento impacto. ¿Alguno de ustedes conoce esta teoría de cambio o ha tenido alguna experiencia con esta teoría de cambio? No, no pasa nada, sino solo a veces nos pasa que algunas personas ya la conocen o estaban familiarizadas, y quizás también es un momento para compartir. Pero, claro, entonces, la teoría de cambio responde a esta fase de etapa del piloto, donde generamos este modelo lógico,
y nos permite mirar la solución en completo y dilucidar cuál es ese cambio que estamos esperando, y es el proceso continuo de reflexión para explorar el cambio y cómo se produce en un contexto determinado, en un sector o un grupo de personas. Nos permite ordenar nuestro pensamiento y configurar de manera conceptual esas condiciones necesarias para lograr el cambio, y mirar cómo conceptualmente podemos sacar indicadores que nos van a proporcionar que se cumple esa teoría o no se cumple esa teoría. Entonces, la teoría de cambio tiene distintas dimensiones, digamos, que van desde el propósito, baja los problemas, baja los insumos, baja los productos, baja los resultados intermedios y después a los resultados finales. Entonces el propósito es el efecto más de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, que producen directamente con la intervención que ustedes están definiendo. Entonces, ¿para qué existe mi idea o solución del programa? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el cambio general? O sea, así como más amplio. Después el propósito, cuál es la población objetivo, cuál es el problema principal, qué otros problemas derivan de ese problema principal, y en qué contexto se sitúa, y después insumos, o sea, qué insumos, recursos financieros, humanos, materiales estoy usando, qué actividades, acciones tomadas o trabajo realizado para invertir en productos o servicios específicos. Y después, claro, cuáles son esos productos, qué es lo que ofrece concretamente el servicio, la solución que estoy proponiendo, y qué componentes y áreas de acción tiene. Y después resultados intermedios, cuáles son los efectos esperados más de largo plazo. Busco, por ejemplo, mejorar la satisfacción en un 20%, pero lo que busco como resultado final, por ejemplo, puede ser cambiar la relación entre el usuario y el Estado, o cosas en el fondo que son más de resultados finales, qué es lo que queremos lograr con la organización o el proyecto en específico, y cuáles son esos resultados de largo plazo que buscamos alcanzar. Y lo importante es que cuando discutan sobre los resultados finales, vinculen estos proyectos a los lineamientos estratégicos de sus instituciones y también a los desafíos que hemos conversado de la ENI, que sobre todo conversamos al principio, pero cómo sus soluciones en el fondo se vinculan a esos desafíos de la Estrategia Nacional de Innovación y contribuyen a estas prioridades que ha definido la presidencia para Paraguay. Así que vamos a ir a trabajar en el fondo después en esta teoría de cambio, que nos va a permitir definir cuál es la hipótesis causal. Que en el fondo, a partir de la misma teoría de cambio, vamos a decir si las actividades producen productos esperados, que nuestra intervención, esto debería conducir a resultados intermedios, que al final mejorarán los resultados finales y contribuyen al propósito final. Así que esa es nuestra hipótesis causal, y eso es lo que vamos a salir a probar en el piloto, pero eso también es lo que va a, en el fondo, esperarse una implementación en un futuro. Así que, como ven ustedes, esto como que tiende a juntar todo lo que ya han estado conversando, los problemas, las actividades, los productos y servicios, los resultados intermedios, y lo junta todo para definir cuáles son los indicadores. Y el indicador en el fondo que vamos a extraer de esta misma teoría de cambio es esa expresión numérica, un evento que pone en evidencia la intensidad, situación o evolución del mismo, y que nos va a permitir entonces establecer esa explicación, capturar los aspectos particulares del proceso y además estimar el logro de los objetivos de la educación. Entonces esos indicadores nos van a proporcionar la base para supervisar, evaluar y en el fondo la iniciativa, y definir esas metas y establecer la relación entre dos o más variables y cuáles son esos aspectos que busco medir. Y la idea es que a partir de esta teoría de cambio seamos capaces también de establecer esos indicadores y ser claros también cómo queremos definir esos indicadores. Por ejemplo, queremos definir un indicador de costo, porque es más barato, si es un indicador que, por ejemplo, ya forma parte de la información que ya tenemos, o vamos a salir a buscar información, si es un indicador que nos va a permitir proyectar metas, por ejemplo. La idea es que tratemos que sea lo más pertinente, relevante, significativo y accionable, o sea que también no nos planteemos indicadores que van a significar, por ejemplo,
6 meses de medición o van a significar que desembolsemos muchos otros recursos más, sino que nos permita en el fondo tomar decisiones, que sea accionable, que sea significativo y pertinente. Y un pequeño ejemplo, este es un proyecto que buscaba intervenir las tasas de obesidad infantil, porque Santiago, la capital de Chile, tiene una de las tasas de obesidad infantil más altas del mundo. Entonces se buscaba con eso, con más del 50% de los niños clasificados como obesos o sobrepeso, y con eso se buscó una solución, que era un juego colectivo de distintos incentivos para motivar a que los estudiantes consumieran alimentos más saludables y participaran en actividades físicas. Entonces acá se desarrolló una teoría de cambio que tenía que ver, por ejemplo, con insumos y actividades como las actividades que eran relacionadas para llevar adelante el programa, el servicio era el programa de alimentación sana, los resultados intermedios era que los niños prefirieran los refrigerios saludables recomendados, y el resultado final es que los niños redujeran su peso y que estuvieran en el fondo más saludables. Entonces, para cada uno de estos momentos, desde los insumos hasta los resultados finales, se definieron indicadores, por ejemplo, a nivel de actividades, qué cantidad de escuelas inscritas estuvieron en el programa, después, por ejemplo, qué cantidad de niños participaron en el programa como parte del servicio, después, qué porcentaje de niños consumían efectivamente los refrigerios saludables, y después más de impacto o resultados finales, qué promedio en kilos, por ejemplo, se evitaba en cada niño, que ahí hay que hacer evaluaciones más experimentales, y no se hacen para toda la población, sino que se hace en una parte representativa. En general hay técnicas bastante complejas, por lo que se necesitan especialistas también para medir, por ejemplo, y estimar estadísticamente significativo cuántos son esos kilos. Entonces, claro, se toma una vez cada cierta cantidad de años, o cada cierta cantidad de meses, dependiendo de la urgencia con lo que se necesitan esos datos para tomar decisiones. Entonces, como ven, los primeros dos responden más a seguimiento y control, y los últimos responden más a resultados. Así que nos vamos a ir a la actividad ahora, donde vamos a juntar varias cosas que hemos venido conversando. La idea es que tengan el momento de discutir cuál es ese verdadero propósito que está apuntando al proyecto, los problemas y las necesidades ustedes los tienen, entonces devolverse y traer esos post-it que son relevantes, cuáles son esos insumos y actividades, productos y servicios, resultados intermedios y resultados finales que están buscando, y que puedan conversar de qué indicadores de seguimiento van a buscar y qué indicadores de resultados van a buscar, y qué supuestos sostienen lo anterior. Así que para esto vamos a tener 20 minutos. Sí, 20 minutos. Y después nos vamos a devolver acá para poder comentar la herramienta. Es muy importante esta herramienta porque el año pasado le sirvió a muchos equipos para organizar su pitch, porque como ustedes ven es como un gran cuadro que sintetiza varias cosas que hemos venido conversando. Entonces, si con más cariño lo hacen, si con más dedicación lo hacen, más rápido va a salir después el pitch, porque nos va a permitir tomar varias informaciones que salen acá. Así que eso. Ariel, te pido ayuda que nos vayamos a los grupos. Por supuesto. Vamos Nos ya. estamos viendo por ahí. Nos vemos acá en 20 minutos. Que les vaya bien. Un pequeño break. Me gustaría saber si a alguien le gustaría comentar qué le pareció la herramienta, si hay algo que causa duda, hay algo que no queda tan claro, o cómo ven el uso de esta herramienta en el proyecto o en otros proyectos que tengan en su institución. ¿Hay alguien que le gustaría participar? Por ejemplo, Nelly Marecos de la AFD. ¿Estás por ahí? ¿O a quién puedo compartir si Neji no está disponible? Súper. Cuéntanos entonces, Rebeca. No, nuevamente con consultas.
En Súper. un caso específico, con respecto al problema, en la explicación hay como características, me parece, que debe tener el problema. Entonces la pregunta era, tenemos que reconocer un solo problema que era ya lo que vamos a decir de lo que partimos para hacer todo el prototipado. Seguimos ese mismo esquema. En esta redacción la idea es redactar un solo problema que contenga la población, el problema principal, el contexto donde se sitúa y, mm, y problemas que derivan de esto. ¿O cómo hacemos esa redacción del problema? Sí, la verdad es que o sea, la herramienta es flexible, es como, como a ustedes le acomode más y como ustedes lo necesiten de forma de Ok, comunicar mejor su problema. Si ustedes consideran, por ejemplo, que en el primer módulo, ¿se acuerdan que hay una fichita que uno como que eh, determina cuál fue el problema del proceso de investigación? Uno podría sí, también traer ese problema directamente, que ok, también tiene sí, eso justamente características medias estábamos parecidas. pensando. Sí, no, toda la razón. Bien. O sea, dependiendo si hay algo que, a no ser que necesiten hacer un punto sobre otros problemas subyacentes o contexto, yo recomendaría traer el problema directamente desde la otra actividad. Súper. A ver si podemos recoger alguna opinión de algún Viviana Gamarra, AFD también. Hola, les saluda Nelly Ah, ahí está Marecos Nelly. en Hola representación, Nelly, sí, ¿cómo de la estás? AFD. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, estuvimos avanzando con los trabajos en el Miro y realmente el esquema para preparar la información de esta teoría del cambio es realmente bastante sencillo. Nos facilitó a identificar los problemas, los insumos, los productos. Es como que nos ayudó a estructurarnos. Y, y bien, estamos avanzando, ya estamos finalizando. Súper, súper importante que este esquema es parecido al que uno utiliza, por ejemplo, en un pitch, que van a tener que ustedes al final hacer como especie de presentación del problema. Entonces, utilizar estos pasos, en el fondo, propósito, problemas, insumos, productos, resultados intermedios y resultados finales, queda redondito para el pitch. Así que mientras Sí, más claro genial, tengan la sí. teoría de cambio, más fácil les va a ser. Ok, Así es, entonces nos eso vamos a pudimos ir a... identificar. Súper. Gracias. Nos vamos a ir a un pequeño break de 5 minutos y ya estamos de vuelta después de los 5 minutos para la última parte del taller que vamos a hablar sobre la evaluación del piloto. Así que eso, nos vemos en 5 minutos acá. Ya pasar a la última parte del taller. Les agradezco a todos por la participación, por el trabajo de los equipos. Yo sé que este es un momento súper intenso donde hay mucha transferencia de conocimiento, mucha transferencia de herramientas y requiere de ustedes una participación activa en el trabajo en los grupos, pero tienen que estar contentos porque son muy privilegiados de poder estar aprendiendo estas herramientas y también tienen que sentirse responsables de que ustedes son los encargados de llevar estas herramientas a sus instituciones y transferirlas a sus colegas, transferirla a los proyectos a los que desarrollan. Así que nada, un privilegio poder estar aquí. Entonces, eh, si me dan un segundo. Así voy a compartir la pantalla. Y nos vamos entonces con el tema 3 y el último, que es el modelo de evaluación. Y nosotros específicamente lo vamos a aplicar a lo que hemos venido conversando del piloto. Entonces, vamos a ver los modelos de evaluación en general, pero ustedes lo van a utilizar para generar un modelo de evaluación del piloto de su proyecto. Entonces, ¿qué es un modelo de evaluación? Es un esquema en general que señala distintas dimensiones,
características tanto de un programa o de su piloto, por ejemplo, que en el caso de ustedes, que se necesitan definir para ser evaluadas y además cuáles van a ser los procedimientos principales que se van a utilizar para recoger esa información necesaria. Un buen diseño de evaluación contiene en general 6 dimensiones. La primera, el objetivo de la evaluación, que es en el fondo la razón por la cual se realiza la evaluación. En este caso, para nosotros es el piloto. Después, un tipo de evaluación, si es de procesos, si es de resultados finales, si es de impacto. Después, criterios de evaluación. ¿Se acuerdan que conversamos de los criterios? Si van a ser de eficiencia, de eficacia, de calidad, o otros que ya hemos conversado. ¿Qué técnicas e instrumentos de recopilación de datos? ¿Se acuerdan que vimos hartas técnicas e instrumentos de recopilación de datos en el primer módulo de investigación? Entonces, ahora es un momento para retomar esas técnicas. Vamos a usar técnicas cualitativas, cuantitativas, mixtas. Vamos a utilizar qué instrumentos de recopilación de datos. Por ejemplo, podemos generar focus group, entrevistas, encuestas, análisis de datos de los procesos, y vamos a definir cuál va a ser el universo o la población que vamos a utilizar, o la población o la muestra que vamos a generar para la evaluación. Acuérdense que, por ejemplo, en un piloto, si bien yo, por ejemplo, puedo aplicar un piloto a 5 comunidades de 100 personas cada una, no es necesario que yo genere la evaluación para esas 100 personas, sino que, por ejemplo, ya basta con que sea una muestra representativa de sobre, por ejemplo, en general, sobre 120, 150 personas, dependiendo si es cuantitativo. Si es cualitativo, puede ser mucho menos, pueden ser entrevistas en profundidad, va a depender un poco de la mezcla, pero entrevistas en profundidad, por ejemplo, si son entrevistas en profundidad basta que sean 20 entrevistas, por ejemplo. Si son focus group, pueden ser 6 focus group, por ejemplo. Va a depender un poco de cómo ustedes se vayan sintiendo cómodos con esa muestra y qué técnica o qué tipo de instrumentos van a utilizar para recopilar esos datos. Y ya el punto 6 es el plan de cómo se va a llevar a cabo esa evaluación, cuáles van a ser las actividades, los tiempos, los recursos y también los responsables para generar la evaluación. Entonces, el modelo de evaluación contiene, en fondo, 2 principales partes. La primera es el diseño de la evaluación, que contiene estos primeros 5 puntos que conversábamos, desde objetivos hasta el universo, población y muestra del estudio. Y la segunda parte es el plan de evaluación, que es efectivamente, o sea, organizar desde la etapa de diseño hasta la etapa de empaquetamiento y comunicación de los resultados. Entonces, para eso también hay que generar actividades, recursos, plazos y responsables. Y claro, los objetivos de la evaluación, como conversábamos, hay que definir específicamente cuál va a ser el objetivo. Es por objetividad, porque nos va a definir concretamente el éxito, pero también buscamos aprender, comunicar, replicar, ser transparentes con los resultados, responsabilidad. Ahí hay que definir cuáles son esos objetivos que nos llaman más en este caso por el piloto. ¿Qué tipo de evaluación vamos a hacer? Es de seguimiento, monitoreo, de resultados, de impacto, de costo-eficiencia, por tipo de diseño, experimental, cuasi experimental, no experimental. Por el momento que se realiza, es ex ante, es concurrente, durante la ejecución o ex post, al final de la ejecución del programa. Después, qué criterios e indicadores, los que conversábamos, asegúrense que fueran pertinentes, relevantes, significativos y accionables. Y después, qué técnicas e instrumentos de recopilación vamos a utilizar. Vamos a utilizar técnicas cuantitativas, cualitativas, mixtas, y aquí un pequeño resumen de las técnicas que conversaron antes en el módulo de investigación. Observación abierta, observación participante, entrevista informal, entrevista focalizada, semiestructurada, estudios de caso, historias de vida, por ejemplo, autoevaluación, grupos focales, consultas documentales. También tenemos aquí
definir, por ejemplo, el universo, la población o la muestra, qué efectos, esta evaluación quiere captar los efectos sobre quién, definir quiénes son esas personas, cuál en el fondo la población que se está seleccionando para evaluar a quién, cuál va a ser la muestra, con quién o quiénes evaluaremos específicamente y cómo haremos esa selección de muestreo, si es aleatorio, por ejemplo, si es como una especie de bola de nieve, que las primeras personas que nos vayan respondiendo vamos entrevistándolos, hay que definir lo más detallado posible el universo, la población, la muestra. Y después ya vamos hacia el plan de evaluación, que es efectivamente definir cuál es el diseño y preparación de la evaluación, cuál es el trabajo de campo, recolección de la información, el análisis de la información y el empaquetamiento y comunicación de los resultados, y qué actividades vamos a hacer para ello, qué recursos, qué plazo responsable. Y con eso estamos listos para irnos a nuestra última actividad, que es el modelo de la evaluación. Vamos a tener 20 minutos para trabajar específicamente en el modelo y después vamos a hacer un cierre de acá, vamos a comentar la actividad y también vamos a hacer una actividad de cierre. Así que, Ariel, te pido apoyo con los grupos y nos vamos ya a la última actividad, que es, recuerden que todos estos insumos les van a servir mucho para desarrollar el pitch, pero también la postulación, porque la postulación también tienen que evaluar, tienen que mandar una propuesta de cómo van a evaluar el piloto que van a testear, el piloto que en el fondo va a ser implementado con estos recursos que provee el PNUD y que van a ser durante estos 2 meses. Entonces, mientras más avancen ahora en el modelo de evaluación, mientras más utilicen el recurso de los mentores, mientras más lo tengan conversado entre ustedes como equipo, mejor va a ser para solucionar la postulación que van a tener que entregar al final del proceso. Así que eso, mucha suerte y nos vemos aquí en 20 minutos. Muchas gracias, Joaquín. Que nos vean. Súper, ya estamos de vuelta. Y vamos entonces a ir a la última parte del taller. Súper, ahora sí que estamos grabando. Entonces, ¿hay algún equipo en general que le gustaría comentar sobre la evaluación en general? ¿Qué les pareció la herramienta? Si han estado pensando en cómo evaluar su piloto desde ya con esta herramienta o ya lo habían conversado. Nancy. Profe Joaquín, soy Analía, estoy nomás en el micrófono de la compa Nancy. Súper. Una consulta que nos quedó acá en referencia al tema de la evaluación. Sí. En esta denominación por momento en que se realiza, nos quedó un poco la duda si cuando nosotros diseñamos un cuestionario que fue para conocer un poco cuál era la percepción que tenían las personas y más que nada una línea de base. ¿Eso contaría como una evaluación ex ante? Sí, es decir, o sea, si una línea base es una evaluación ex ante, claro que eso no, en sí mismo no nos permite tomar decisiones si no tengo una información contra cuál contrarrestarla, ¿se entiende? O sea, que si no tomo la línea de salida, es difícil poder tomar decisiones como, digamos, solo con la evaluación ex ante. Profe, sería como una medición, digamos, del clima, del environment, para poder emprender la propuesta, el proyecto. Sí, claro, uno lo podría utilizar para como ejemplificar algunas condiciones, por ejemplo, del problema, de cuáles son las condiciones de los usuarios afectados por el problema. Como a ese tipo de información uno lo podría utilizar.
Perfecto. Así mismo. Gracias, Súper, gracias. profe. Gracias, profe. Quizá algún otro equipo, entonces voy a invitar a alguien de, aquí tenemos, del MEC. Quizás Orlando, Lidia, perdón, Mirna. ¿Les gustaría a alguno de ustedes comentar cómo ha estado el trabajo en el equipo, cómo se ven de cara a la evaluación del piloto? Bien, creo Hola, que nos quedó bastante claro este sector al menos, o esta parte de lo que desarrollamos hoy. súper. ¿Y ustedes ya habían conversado de cómo evaluar el piloto o si querían evaluar algunas dimensiones de la No solución? precisamente, pero tenemos dos opciones, que uno es la de seguimiento y monitoreo que necesariamente consideramos se tiene que hacer y otra es la de resultados. Ahí tenemos algunos indicadores propuestos. No pensamos en una evaluación de impacto por el hecho de que eso tiene otras connotaciones, tiempo, costo, entonces buscamos aquellas dos que consideramos sí es necesario realizar. Súper, muchas gracias. También para pasarles como dato que cuando uno desarrolla soluciones del tipo web, por ejemplo, o soluciones en plataforma, en general hay mucha información sobre el usuario que está almacenada, por ejemplo, en Google Analytics o en los mismos servidores de sus instituciones. Entonces, hablar con algún técnico, por ejemplo, de informática y preguntarle, bueno, si nosotros hacemos esta solución, este piloto lo llevamos hacia la página web de la institución, ¿qué información podemos tener de ahí? Y a veces hay información muy relevante, por ejemplo, cuánto tiempo el usuario permanece en la página, cuántas páginas visita, de dónde viene ese usuario, dónde está ubicado geográficamente, por ejemplo, en qué parte de Paraguay. Incluso a veces Google es capaz de determinar hasta una edad aproximada del usuario, un sexo determinado, si es masculino o femenino. Hay distinta información que es muy útil y es muy importante que ustedes sean capaces de casi que ser como muy emprendedores en la forma de buscar los datos, porque datos hay mucho y uno puede ahorrarse mucho tiempo usando datos que ya existen versus que salir a construir esos datos, que puede ser algo mucho más costoso y también en términos de tiempo y de recursos. ¿Algún último equipo? Quizá alguien del Ministerio de Hacienda. Marisa, Rosa, Sonia. Fernando, ¿está por ahí? Marisa parece que estaba conectando su audio, ¿no? Hola, hola. Sí, de Hola, hecho que Marisa. nosotros estamos trabajando en aplicar una encuesta. Súper. ¿Y qué es lo que les gustaría medir en el piloto a ustedes, Marisa? Sí, lo que queremos es mostrarle a la ciudadanía el prototipo que estamos presentando para la solución. Súper. ¿Y les gustaría medir algo de eficiencia, de eficacia, de calidad? Sí, de hecho que sea útil para la ciudadanía, es sobre todo lo que queremos medir, ¿verdad? Que sea algo que cualquier ciudadano pueda utilizar. Ya, súper. Muchas gracias. Me quedo en el último equipo, el equipo, quizá, a ver, DNSP, Azucena, Iván. Sí, ¿qué tal, Joaquín? Hola. Nosotros estuvimos trabajando, sí queremos, o sea, son dos grandes indicadores. Nuestro prototipo es una plataforma tanto normativo como página web para que las entidades puedan hacer una compra pública de innovación, ¿verdad? Para entender un poco el proyecto. Y creemos que las evaluaciones serían de resultados, de impacto. Tendríamos un grupo ya elegido por conveniencia con los que estamos co-creando, ¿verdad? Y eso, y básicamente sería una evaluación concurrente
porque necesita una evaluación, vamos a decirle, durante la ejecución y también ex post, ¿verdad? Con ello también son dos criterios de evaluación más importantes: la cantidad de instituciones que realizaron CPI, uno cuantitativo bastante general, y otro más un profundo, ¿verdad? Que es algo más mixto, cuantitativo, cualitativo, que es la solución a las problemáticas institucionales, que es lo que buscamos al fin y al cabo. Entonces, por eso creemos que la evaluación de impacto es importante. Y básicamente eso es lo que estuvimos escribiendo. Súper, súper importante ahí también tener claro en qué momento les gustaría avanzar con una evaluación de impacto, quizás es más para una parte, o sea, para cuando ya está implementado, o si es para el piloto. Es importante determinar esto. Te estoy compartiendo dos links sobre compras públicas innovadoras de dos estudios que conozco en relación a eso, por si fueran útiles para usted y el equipo. Así que ahí los compartí en el chat. Gracias, Joaquín. Gracias. Por nada. Súper. Entonces ya nos vamos hacia el Gracias. cierre del taller y acá les quería pedir que abrieran Menti. Aquí ya vamos a tener una pequeña actividad de despedida. Entonces menti.com con el código 69652625 o simplemente escaneando el código QR aquí en la pantalla pueden ya entrar. Sí, ya hay dos personas y la actividad que vamos a hacer es que ustedes comenten tienen que seleccionar una opción respondiendo a la pregunta: ¿qué esperas que ocurra después de realizar la fase de pilotaje de tu institución? Entonces aquí voy a compartir las respuestas. Acá tenemos qué esperas que ocurra. Pueden estar preparados para implementar la solución final, aprender sobre la aplicación de la solución en un contexto real, realizar modificaciones finales, tener evidencia para validar nuestra solución y medir lo que funciona y lo que no de nuestra solución. Joaquín, creo que ya estuvimos respondiendo y están ocultos nada más los resultados. Sí, estaba esperando porque solo han respondido 9 personas. Ah, ok. Estaba esperando que respondieran algunos más. Entonces la mayoría dice estar preparados para implementar la solución final, medir lo que funciona y lo que no de nuestra solución y aprender sobre la aplicación de la solución en un contexto real. Bueno, todos lo hicieron muy bien porque son todas las alternativas, así que, claro, como tiene distintos focos el piloto, por una parte es prepararse para la implementación final, pero también medir lo que funciona o no, y en ese sentido generar esos aprendizajes a partir de la medición y de tener evidencia y realizar esas modificaciones finales de acuerdo a la evidencia que nos indique. Así que ya estamos en el tiempo. Con esto ya estamos cerrando el taller. Les agradezco un montón por la participación, por abrir sus micrófonos, por los que pudieron prender sus cámaras, por el trabajo en equipo. Les vamos a estar enviando un mail con el cierre del taller y que les vaya muy bien en sus mentorías. Les recordamos que las mentorías es el proceso más personalizado que ustedes tienen y es un lujo contar con ese espacio de aprendizaje, de discusión, por lo que les pedimos que puedan agendarlas correctamente con los mentores y que nos falten a las mentorías, porque es un espacio muy importante para el desarrollo de sus proyectos.
No sé si Ana Lucía, Muchas gracias. Ninguno, Joaquín, sobre todo, de nuevo recalcarle la importancia de asistir a las mentorías y que nos sobran 4 sesiones en las cuales pueden ir recuperando, porque necesitamos que completen las 8 mentorías para cerrar el proceso. Nada más. Súper. Por mi parte, entonces, muchas gracias, muy agradecido por su participación y que tengan un buen resto de la semana. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. hasta luego, gracias. Gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe.